Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Rodríguez Gutiérrez. Hago parte del programa Ingeniería Electrónica de la UNAT. A continuación voy a presentar el desarrollo de la actividad fase número 6, actividad final del curso de análisis de circuitos. Voy a presentar la explicación del circuito presentado para la solución del ejercicio planteado. Voy a exponer esto de manera individual, pero representando a mi grupo número 80 del curso de análisis de circuitos. En esta actividad participamos los estudiantes Fabián Rodríguez Gutiérrez, Miguel Andrés Pamplona, Jessica Alejandra Rodríguez. El ejercicio planteado fue: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes a sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 10 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Trabajo a realizar: diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de bandas: pasabajas de 0 a 500 Hz, pasabandas 1 de 500 Hz a 2500 Hz, pasabandas 2 de 2500 Hz a 10000 Hz o pasaltas de 10000 Hz en adelante. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicarán cada señal de salida a parlantes, los cuales tendrán una impedancia de 10 ohmios cada uno. Es decir, para el circuito que se va a diseñar se van a usar 4 filtros pasivos. En primer lugar voy a explicar el diseño que se realizó para el primer filtro, el filtro pasabajas. Frecuencias de corte de 0 a 500 Hz, impedancia de parlante 10 ohmios. Se tiene esta estructura básica para empezar a calcular el valor de la inductancia que se va a usar en este filtro. En primer lugar se calcula el ancho de banda, que son 500 Hz, como también se tiene en cuenta la frecuencia de corte, que es de 500 Hz. Pues se necesitan filtrar por debajo de 500 Hz, que será 3,183 milihenrios. Este valor se aplica en el circuito, obteniendo también el diagrama de Bode. Ahora vamos a hacer la simulación en Multisim. Como vemos acá, tenemos el primer filtro y acá solo ponemos o mostramos la señal para el primer filtro. Como vemos acá, está en 707 milivoltios hasta 498 Hz, lo que quiere decir que el filtro admite hasta 500 Hz. Ahora explicaré el diseño del segundo filtro. Filtro pasabandas 1, frecuencias de corte de 500 Hz a 2500 Hz, impedancia del parlante 10 ohmios. Para el filtro pasabandas 1 se usará un circuito resonante RLC, donde se colocarán una resistencia, inductor y capacitor en serie. Tenemos la estructura básica para el filtro, por lo cual vamos a calcular el valor del capacitor y el inductor. En primer lugar se calcula el ancho de banda, siendo de 2000 Hz. Después se calcula la frecuencia de resonancia, que nos da 1500 Hz. Luego se calcula la inductancia a usar en el filtro, por medio de esta ecuación, obteniendo que la inductancia a usar será de 0,795 milihenrios. Ahora se calcula la capacitancia para usar en el filtro, por medio de esta fórmula, obteniendo que el valor del capacitor a usar es de 14,16 microfaradios. Después se calcula el factor de calidad del filtro por medio de la fórmula del ancho de banda, despejando factor de calidad del circuito, obteniendo 0,75. Al obtener un valor para el factor de calidad menor a 10, las frecuencias laterales no serán simétricas, por lo tanto en las prácticas dichas frecuencias no serán simétricas a los valores teóricos o reales, puesto que hubiera sido ideal obtener un factor de calidad cercano a 10. Esto quiere decir que en la simulación puede que se corra la señal para determinado lado. Aquí se muestra la estructura del filtro a usar. Ahora vamos con la simulación. Como vemos, acá tenemos el segundo filtro, el pasabandas 1. Vemos la señal, colocamos estos dos indicadores o cursores cercanos a 707 milivoltios. Como vemos, nos muestra una frecuencia de 800 Hz y 2800 Hz, lo que quiere decir que la señal se corrió 300 Hz, pero esto debido a que el factor de calidad fue menor a 10. De igual manera el ancho de banda es exacto, 2000 Hz. Ahora explicaré el diseño del tercer filtro, el filtro pasabandas 2, con frecuencias de corte de 2500 Hz a 10000 Hz, impedancia del parlante 10 ohmios. Para este filtro también se usará un circuito RLC, donde se colocará una resistencia, un inductor y un capacitor en serie. Esta es la estructura básica
igual a la que usamos en el filtro anterior. También se calcula el ancho de banda entre las frecuencias dadas, siendo de 7500 Hz. Se calcula la frecuencia de resonancia, siendo de 6250 Hz. Luego se calcula la inductancia a usar en el filtro, por medio de esta fórmula. El valor de la inductancia será de 0,212 mA. Ahora se calcula la capacitancia a usar en el filtro, por medio de esta fórmula, obteniendo que el capacitor tendrá un valor de 3,058 microfaradios. Después se calcula el factor de calidad del filtro, obteniendo que este factor es de 0,83. En este filtro también se obtuvo un factor de calidad menor a 10. Por lo tanto, las frecuencias en la práctica no serán simétricas a los valores teóricos o reales. Es decir, va a ocurrir el mismo fenómeno que en el filtro anterior. Se va a correr la señal. Aquí vemos la estructura del filtro que va a tener. Ahora vamos a hacer la simulación. Como vemos acá, tenemos el filtro pasabandas 2, su señal. Colocamos estos cursores en 707 milivoltios aproximadamente. Para el cursor 1 se corrió 1000 hercios, lo mismo para el cursor 2, lo cual deberán de haber sido 2500 y 10000. Esto debido a que el factor de calidad fue menor a 10, pero de igual manera vemos que el ancho de banda es de 7500. Ahora explicaré el diseño del último filtro, el filtro número 4, filtro pasaaltas. Frecuencia de corte 10.000 Hz en adelante. Impedancia del parlante de 10 ohmios. Para el filtro pasaaltas se usará un circuito RC donde se colocarán un capacitor y una resistencia en serie. Este es el circuito básico, la estructura básica a usar. Por lo tanto, se debe calcular el valor del capacitor. En primer lugar, se debe tener en cuenta que conociendo la frecuencia de corte, 10.000 Hz, para el filtro pasaaltas se usa la fórmula para un circuito pasaaltas con RC en serie, obteniendo que el capacitor es de 1,59 microfaradios. Vemos la estructura con el valor del capacitor. Ahora vamos a hacer la demostración en la simulación. Acá vemos el último filtro del pasaaltas y aquí vemos su señal. Se ubica este cursor aproximadamente en 707 milivoltios y vemos que la frecuencia es de 10.000 Hz. A partir de ahí, las señales, frecuencias de 10.000 Hz en adelante serán tomadas en cuenta. Por último, vamos a hacer la simulación del circuito con todos los 4 filtros. Como vemos acá todos están conectados y acá vemos sus señales, siendo la señal verde el filtro 1, la señal azul clara el filtro 2, la señal azul oscura el filtro 3 y la señal rosada el filtro 4. Bueno, eso es todo, muchas gracias por su atención.